Ave María Purísima. En este domingo cuarto de Pascua el Señor nos lleva a otro escenario distinto del domingo pasado, donde nos había llevado al mar de Galilea. Y ahora nos lleva hacia las montañas de Judá, donde se destacan esos pequeños grupos de ovejitas custodiadas por pastores. Son dos categorías muy importantes y muy significativas en los evangelios. De una, del hecho de la pesca milagrosa, se deriva el nombre que Jesús le da a los apóstoles de pescadores de hombres. Y de esta otra, de los pastores con las ovejas, se deriva el de pastores de almas. Así que los apóstoles, los ministros de Dios, son llamados así, pescadores y pastores. Para sacar esta imagen del pastor, es bueno tener en cuenta la fuerza que tenía la imagen en la época de Jesús, porque la tierra de Judea, en general casi toda la Palestina, es una tierra más propicia para el pastoreo y no tanto para la agricultura. La agricultura se da solamente en una pequeña franja a las orillas del río Jordán, pero prácticamente todo lo demás es tan árido, tan escarpada las montañas, tan poco casi nada la vegetación, que es un terreno donde se ven pequeños grupitos de ovejas cuidadas siempre por un pastor. Y uno cuando los ve allí, como me ha pasado a mí y como a tantos que pasaron por esa zona, se ven a esos pastores que a veces son hombres, a veces son jóvenes, incluso niños, que están ahí cuidando una majadita chiquita, 10, 15 ovejitas, pero son tan importantes porque las ovejas son la vida del pastor y al mismo tiempo el pastor es la vida de las ovejas. Y ahí se pasan horas y horas, mientras las ovejitas pueden comer alguna cosita, donde el pastor las lleva. Y ahí están con esa postura insomne, así como en cuclilla, debajo de unas tiendas chiquitas para cuidarse del sol, con la mirada perdida en el horizonte, pero atenta al ataque que pueden sufrir las ovejas de parte de salteadores o de parte de lobos que asolan ese lugar. Entonces, esta imagen es tan fuerte que de ahí se deriva el nombre de pastores que le daban a los responsables de la conducción del pueblo de Dios. Sacerdotes, levitas, escribas, fariseos, los que guiaban al pueblo eran pastores. Incluso el rey también se le llamaba el pastor, ¿no? Como a David, por ejemplo, que incluso David fue sacado de entre los pastores. ¿Para qué? Para pastorear el rebaño de Dios. Por eso el Antiguo Testamento está lleno de estas imágenes, y los salmos también hablan del buen pastor, como el Salmo 23, que dice: el Señor es mi pastor. O sea, el término pastor también se lo aplica a Dios, porque Dios cuida a su pueblo como un pastorcito cuida las ovejas. Y también dice que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, ovejas de su rebaño. También cuando se hablaba del Mesías en el Antiguo Testamento, se le daba esa imagen de pastor. Decía: como un pastor pastorea su rebaño y recoge en brazos a los corderitos, en su seno los lleva y los trata con cuidado a las paridas.
como decía Isaías. Y esta imagen de pastor encuentra su plenitud cuando llega Cristo y dice: Él es el buen pastor que busca la oveja extraviada, que deja las 99 en el corral y va a buscar la que se pierde. Incluso Él le llama a los apóstoles, cuando los ve con miedo, los compara con las ovejas que tienen miedo de los lobos y les dice: no temáis, pequeño rebaño, porque ustedes valen mucho más. No temáis, pequeño rebaño. Y la carta a los Hebreos también se encomienda a Cristo, el gran pastor de nuestras almas, el gran pastor de las ovejas. ¿Ven? Ahora, la relación que había entre ambos es una relación muy íntima entre la ovejita y el pastor. En la relación que hay, sobre todo ahí en la Tierra Santa, del pastor con las ovejas, es muy distinta a la relación que hay entre los pastores y las ovejas que hay, por ejemplo, en el sur de nuestra patria, o la que hay en otros países de Europa, donde se crían ovejas para la carne, para comida. En cambio allí se la cuida porque la oveja da lana y leche, y la familia vive de eso, no la matan. Por eso las ovejas nacen, crecen, envejecen siempre con el mismo pastor, al punto de que se crea una relación tan íntima que el pastor ya prácticamente son como hijos. Las llama por su nombre, por un apodo. Apenas escuchan su voz, ellas corren como un niño, silban y enseguida están las ovejas, porque él a muchas de ellas las acunó en sus brazos, les dio leche. Cuando por algún motivo la madre abandona a la cría, el pastor la cuida. Entonces la oveja tiene una relación, voy a usar un término exagerado, pero como que la oveja con el pastor tiene una relación espiritual, con la madre una relación carnal. Es más, cuando ya crecen, la relación con la mamá ya se van distanciando, ya se las arregla solas, pero con el pastor no. La relación espiritual que tienen con el pastor hace que la oveja siempre sea cuidada por el pastor. Por supuesto que a veces la oveja se va porque mirando el suelo todo el tiempo, buscando aquí y buscando allá algo que comer, a veces las ovejas se pierden. ¿Qué hace el pastor? Encierra todas en el corral y sale a buscarla. Ahora bien, hay una diferencia que dice la Sagrada Escritura entre el pastor y el que es empleado del pastor, lo que aquí llama el asalariado. El pastor no es lo mismo que el asalariado, porque el asalariado, cuando ve venir el lobo, él se escapa. El asalariado no las quiere a las ovejas, no las defiende, es más, las golpea cuando la oveja se va, porque él tiene que trabajar y bajar a cañadas oscuras a buscarla, y a veces las abandona incluso. ¿Por qué? Porque ese asalariado no es dueño. En cambio el dueño, dice, es capaz de dar la vida por las ovejas. Por eso ya van viendo ustedes cómo la imagen de esos pastores se aplica perfectamente a Cristo. Cristo es el buen pastor que desde chiquitos nos tiene con Él. Nos ha dado la leche espiritual, nos ha enamorado de Él, nos ha acompañado incluso cuando muere la mamá o el papá nuestro. Dios sigue estando. Dios con nosotros ha creado esa relación espiritual tan profunda que no se puede romper porque es espiritual. Él no nos quiere al rebaño, al montón del rebaño.
nos quiere a cada uno, porque a cada uno nos conoce por el nombre, sabe quiénes somos y es capaz de morir por una como es capaz de morir por todas. No mezquina Él su generosidad para cuidar a una ovejita. Por eso Dios nos cuida a cada uno de nosotros y debemos relacionarnos con Él con esa confianza en que Él me cuida como un buen pastor. No nos ha puesto en manos de asalariados, sino en manos de pastores, de buenos pastores. Lógicamente que aquí también tenemos que decir la realidad. Hay pastores y pastores. Hay pastores buenos y hay pastores que son asalariados. Ayer mismo estaba viendo que el Papa ordenó a algunos sacerdotes y le dijo: ustedes no son empresarios, son pastores. Una advertencia fuerte, pero una advertencia paternal de parte de Dios que le dice a los sacerdotes: cuidado, me han puesto para cuidar el rebaño, no para ser un asalariado. Me han puesto para cuidar, me han puesto para dar la vida, para gastar mi vida, para seguir a una oveja aunque se pierda, seguirla. ¿Ven? Entonces nosotros tenemos que rezar, el pueblo de Dios, rezar para que haya no solo pastores, sino buenos pastores. Señor, danos sacerdotes. Habría que decir: Señor, danos buenos sacerdotes. Pero ¿por qué un pastor se puede desviar de su misión? Porque estamos en el mundo, hermanos. Porque estamos en el mundo y hay algunos sacerdotes que son muy buenos y están haciendo patria en lugares inhóspitos, cuidando pequeños rebañitos, pero ahí están. Y ahí desgastan su vida y ahí mueren. Y uno dice: ¿de qué viven los pobres estos? ¿Cómo viven? ¿Qué noches oscuras tendrán? ¿Cuántas crisis? Y los tipos están ahí, soportan, porque ahí está el rebaño y hay que cuidarlo. Porque son ovejas del rebaño de Cristo. Por ellos hay que rezar para que Dios los temple, los fortalezca. Pero también es verdad que en las ciudades se da otro fenómeno. El fenómeno de pastores que están a veces cansados por el hecho de que la relación con las ovejas a veces no es fácil, la relación con los fieles, porque hoy estamos viviendo un mundo muy, muy complicado, y ustedes lo saben, donde hay una especie de rebeldía, como la oveja que en vez de ir donde va el pastor, se va donde ella quiere y cae en los barrancos, y bueno, quizá sabiendo que el pastor va a ir a buscarla, ¿no? Pero hay mucha rebeldía hoy. ¿En qué sentido? Que la oveja hoy por hoy, muchos fieles van a buscar el pasto que quieren y no el que el pastor le quiere dar. Van a beber aguas cenagosas, pero no el agua que el pastor le da. ¿Y qué le da el pastor? ¿Cuál es el pasto que le da? El pasto que el pastor le da a la oveja es es la palabra de Dios. Pasto para la inteligencia, pasto para que sepamos bien a dónde tenemos que ir, a dónde no tenemos que ir. Nos da el pasto para el alma, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, bebida de vida, pan de vida. El pastor en cada comunidad te lleva a eso, a que vos comas lo que Dios te da. Pero nos enfrentamos a veces, sobre todo, como digo, en las ciudades, no en las parroquias pequeñas, sino en las ciudades donde cada uno va a buscar lo que quiere. Y eso a veces cansa un poco. Yo a veces por ahí los entiendo a muchos sacerdotes que
por ahí cansados dicen, bueno, sí, si se quieren ir, que se vayan, ya estoy cansado, ¿no? Ahora la ovejita quiere fabricar su propio alimento. Toma la Biblia y empieza a cortar hojas que no le gustan. Porque claro, hay mandamientos que sí, mandamientos que no. Hay doctrinas de la Iglesia que dicen esto sí, esto no. Entonces vamos como atomizando la doctrina, atomizando la Biblia. Lo que a mí me parece que está bien, pero no se puede hacer eso. No se puede atomizar la Biblia, reducir nuestra fe a pequeños versículos que me gustan o a pequeños mandamientos que los puedo cumplir. Los otros no, porque son difíciles, decimos. El pastor nos cuida, nos procura el alimento para que podamos. No estamos en las manos de los lobos, estamos en las manos del buen pastor y Él me da un buen alimento, me fortalece para que yo pueda cumplir con la palabra de Dios, seguir a Cristo. Yo sé que es difícil a veces, pero Él me da la fuerza. Pero claro, hoy están bombardeados, ustedes también, bombardeados por la sociedad de consumo, por los medios de comunicación social, por la información que les llega a mansalva, digamos, sobre ustedes, sobre cada uno. Y bueno, y ahí vamos, cambiando la verdad por las opiniones. Y en vez de agarrar la verdad, que es una, agarramos opiniones, que son muchas y distintas, según la opinión que a mí me guste. Y eso hace difícil, y hace que a veces el pastor se termine cansando. ¿Cómo a veces tratar? Hay casos muy difíciles. ¿Cómo tratar a un hijo que justifica que la puede maltratar a su madre, a su padre, cuando Dios te dice honra a tu padre y a tu madre? No quiero. Y la maltrata. ¿Cómo se lo saca cuando esa persona ya incluso ha encontrado un justificativo para hacer eso? ¿Cómo se arranca a una persona del pecado? El Padre Pío decía, si supieras lo difícil que es salvar un alma, hay que arrancarla y plantarla en el huerto de nuestro Señor, decía, echarle agua, luz, para que no se seque. Pero es muy difícil cuando ya la persona ya se ha justificado en un error, es muy difícil sacarlos de ahí. ¿Cómo es posible que hoy en el mundo estamos asistiendo a una supuesta libertad de la mujer de matar a su propio hijo? ¿Qué derecho tiene? Tiene derecho sobre su cuerpo, pero no derecho sobre el cuerpo de otro. Cuando ya no se reconoce el derecho del padre a decir, no quiero que abortes a mi hijo, y la ley no le reconoce el derecho. ¿Cómo se puede sacar a una persona que diametralmente tiene una conducta contraria a la Biblia, como es un hombre que vive y se acuesta con un hombre o una mujer con una mujer? Es verdad que cada uno hace de su vida lo que quiere, pero yo no puedo decir lo que estoy diciendo. No tengo libertad de decir esto creo yo. Además, mi palabra se dirige a ustedes para fortalecerlo. Yo no me dirijo al que no tiene fe. Yo me dirijo a los que creen, para que no dejen apagar la luz. Y no crean que se justifica todo porque el mundo lo justifica, porque todos los medios se confabulan detrás del mal. No se hace buena una cosa porque el montón lo hace. Las moscas van a la basura, todas van a la basura. Pero nadie dice que la basura es sana, apetitosa. No podemos ser como... Cristo no ha dicho que somos moscas, ha dicho que somos ovejas, ovejas de su rebaño. Pero esto afecta tanto en algunas comunidades que a veces ya cansado un sacerdote, un pastor de ovejas,
de las ovejas se cansa y dice, bueno, no sé qué hacer ya, no sé por dónde agarrar, y lo único que hay que hacer es rezar, rezar y hacer sacrificios. Pero otros, como por ejemplo sacerdotes en Alemania, que ustedes habrán visto por los medios de comunicación, que han tomado la decisión que el 9 de mayo, el próximo mes, van a hacer una bendición multitudinaria a todas las parejas gay, lesbianas, LGTB, no sé qué. Toda esa tontera que el mundo inventa y que nosotros rechazamos porque Dios en la Sagrada Escritura me lo dice, y yo creo eso. Pero bueno, ahí se han confabulado todos y eso es un problema serio, incluso con el aval de algunos obispos, más grave todavía. Un obispo dice, yo no les voy a decir nada a los sacerdotes que quieran bendecir cualquier unión. Yo no estoy contra las personas, sino contra las prácticas contrarias al Evangelio. Porque si yo acepto eso, también puedo aceptar que ser complaciente con un esposo que sea infiel a su esposa, o con un hijo que si se le antoja pegarle a la madre le pegue. Voy a tener que ser complaciente con todos los apetitos desordenados. Son apetitos desordenados que tienen que tener su causa. Todos nosotros nos esforzamos por ser buenos. Todos hacemos esfuerzos por mantenernos detrás de Cristo, el pastor de las ovejas. ¿Por qué tiene que haber cristianos u hombres de segunda? Que hay que consentir todas las desviaciones porque pobrecitos no pueden de otra forma. ¿Desde cuándo vamos a aceptar que haya personas de primera y de segunda? Pongo un ejemplo. En una época se hablaba también dentro de la iglesia de sacerdotes que deberían casarse, sobre todo en los países como África, donde es muy difícil, casi imposible vivir solos. Se levantó un obispo negro delante de todos los obispos y dijo, nosotros no somos un clero de segunda, nosotros podemos vivir las exigencias del Evangelio. Estuvo muy bien. Consentir no es hacer ningún tipo de favor, consentir es confirmar en un error, en tener una sociedad de segunda que no puede hacer ningún tipo de esfuerzo. Nos salvamos por la virtud, hermanos, no por los apetitos, por las virtudes. Las virtudes hay que cultivarlas, hay que cultivarlas, hay que tener dominio de sí mismo. No se puede uno dejar llevar por cualquier impulso, porque se rompe todo. Tenemos que rezar también por ello de manera muy especial y algún sacrificio. ¿Ven? Recen también por los pueblos que no tienen sacerdote. Ustedes tienen, agradezcan a Dios, pero puede llegar el momento de que yo no esté más. ¿A quién van a mandar acá? Si no hay. ¿Y de dónde vamos a sacar vocaciones? Las vocaciones, ¿sabe dónde nacen? En las rodillas nuestras. En las rodillas nuestras. Porque Cristo cuando ha dicho, hablaba de la necesidad de pastores, dicen, ustedes recen al dueño de los sembrados que envíe obreros. Como que Dios dice, soy yo el que elijo, no ustedes. Yo elijo, pero elige la medida que yo le pida. Yo tengo que rezar. La comunidad de Alvear, de toda la parroquia del Valle, tiene que rezar más. Tiene que sembrar la vocación en el corazón de los niños. ¿Cómo no se le va a hablar de eso? ¿Será porque estamos escandalizados de las debilidades de algunos sacerdotes? Si fuera así, tendríamos que decir que nadie se case, porque hay muchos esposos que son débiles y cometen errores.
No es así. El sacerdocio tiene un valor impresionante. Si supiéramos lo que es un sacerdote, nos moriríamos. Hoy es un día especial para rezar por el aumento y la perseverancia de vocaciones. Recen, hermanos, no hoy, todos los días, todos los días. Establezcamos con Jesús este lazo espiritual, pidámosle a Él que nos dé la comida, nos dé la bebida de vida eterna. No coman cualquier cosa, examínenlo todo, para eso está la palabra, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Que así sea.